Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy estaremos hablando sobre el trastorno neurocognitivo mayor, mejor conocido como demencia. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos sintonizas a través de www.livemxradio.com. Y para comentarnos el tema que te platiqué al inicio, el trastorno neurocognitivo mayor, tengo el gusto de presentarles al doctor Héctor Navarro Pérez, o Raúl Héctor, si es correcto, Raúl Héctor Navarro Pérez, el especialista en neurología. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, contento de estar aquí en tu programa y gracias por la invitación. Gracias, pues el doctor Raúl Navarro Pérez estuvo con nosotros en aquellos inicios de Senectud Radio, allá en el conocido PRI, bueno, todavía se conoce, pero ya todavía siguen las oficinas del PRI, pero agradecemos muchísimo su presencia, doctor, gracias, para que nos platique de este tema que sin duda, como le decía, ya hay muchas actualizaciones. Ya hay cambios también en el diagnóstico, o sea, por eso se llama así, que ahorita nos lo va a platicar, trastorno neurocognitivo mayor. Pero platíquenos para iniciar, y como siempre lo hemos hecho con todos los invitados médicos, especialistas de cualquier área o rama de la medicina, que nos platique un poquito, bueno, de nuestro cerebro, cómo está compuesto nuestro cerebro y cómo, conforme vamos envejeciendo, pues van cambiando también pues estas funciones cerebrales. Adelante, bienvenido, doctor, gracias. Sí, bueno, nuestro cerebro tiene varios lóbulos, está conformado de varios lóbulos, tanto en la parte anterior, en la parte posterior y a los lados, y cada lóbulo tiene pues su respectivo nombre. Uh-huh. Y cada lóbulo tiene una función muy especial que nos hace que nuestra vida diaria sea adecuada. Por ejemplo, tenemos los lóbulos frontales, lóbulo frontal, y luego tenemos los lóbulos occipitales, y luego tenemos los lóbulos parietales, y luego tenemos los lóbulos temporales. Uh-huh. Y eminentemente para la ponencia que hoy nos toca, cabe pues mencionar que los lóbulos temporales que se encuentran, para que nuestro público nos entienda bien, se encuentran arriba de la oreja de cada ser humano, pues obviamente por dentro del cerebro o en el cerebro. Uh-huh. Estos lóbulos temporales son los que se encargan, junto con los lóbulos frontal, de la capacidad de la memoria, comportamiento, conducta, raciocinio, atención. Todas estas funciones están dadas pues en los lóbulos temporales y le digo con participación también del lóbulo frontal. Excelente, pues qué buena explicación, doctor, porque ahí, como dice, este tema que hoy nos toca hablar del trastorno neurocognitivo mayor, la demencia, parte de eso, como dice usted, las partes de los lóbulos temporales o frontales también, y que pueden estar siendo alterados, ya decía, ¿no? Con el razonamiento, el cálculo, la memoria, no se diga también, y la atención. Pero ahora sí, entrando de lleno. Ok, trastorno neurocognitivo mayor, ¿cómo se define desde, el área médica o desde su especialidad, doctor? Sí, como no, este término ahora ya, como tú últimamente decías, pertenece ya a la terminología relativamente nueva. Sí. Porque antes, pues esto se conocía simplemente así como demencia. Ok. Y entonces ahora ya, después de muchas revisiones de varios expertos en diferentes partes del mundo, ya diferenciaron o pusieron pues este nombre de trastorno neurocognitivo mayor para diferenciarlo de otro que es el trastorno neurocognitivo menor. Ok. Entonces, para que nuestro público también nos entienda bien, esto es igual a
Neuroconductivo mayor es igual a lo que se conoce pues como demencia, con todo lo que implica este término. Efectivamente, como tú decías, demencia senil, ya ese término pues es obsoleto. Excelente. Obsoleto, no nomás de ahorita, ya desde hace Mucho tiempo. ya pasó, pero desafortunadamente se ha quedado en la mente de muchas personas. Incluso a tu servidor van pacientes a consulta y me dicen, oiga, es que yo traje a mi papá para ver si no tiene demencia senil o si tiene demencia senil. Y entonces, bueno, eso pues ya no se usa, ya se presta a mucha confusión. Claro. Y entonces ya por eso ese término ya no hay que usarlo. ¿Por qué neuroconductivo mayor y por qué neuroconductivo menor? Bueno, en el neuroconductivo menor lo que pasa es que el ser humano va perdiendo ciertas capacidades en su vida diaria, pero estas capacidades que se pierden, como por ejemplo hablamos, la atención, el juicio, la memoria, la percepción del ambiente, estas pueden ser reversibles y no llegar a ser una demencia. Y eso es lo que se llama trastorno con neuroconductivo menor. Okay. Pero sin embargo, en trastorno neuroconductivo mayor, vamos a decirlo así, que es la máxima expresión de la pérdida de la capacidad de funciones cognitivas en el ser humano. Bien. ¿Y cuáles funciones cognitivas? Pues bueno, la cognición sirve para que nosotros en nuestro quehacer diario podamos entender bien, pensar bien, leer bien, dormir bien. Para eso sirve la cognición. Y entonces cuando estas funciones se van perdiendo e incluso llegan a ser ya irreversibles, eso es lo que en conjunto se va a llamar el trastorno neuroconductivo mayor. Eso es para Bien. que pues Para que entienda, quede ¿verdad? claro, que Sí. quede claro. Bien, tenemos ya preguntas, doctor, para usted. Perfecto. Recordarles nuestra línea directa WhatsApp, teléfono 332-540-5737, aparece en pantalla. Y por acá dice Hugo Olvera, dice, ¿por qué se dan las demencias? Pregunta Hugo Olvera. Las demencias pueden darse por varios motivos, por una lista pues de diversos motivos, pues desde vamos a mencionarlas, hay causas tóxicas, hay causas metabólicas, hay causas traumáticas, y hay causas por las cuales no le llamamos nosotros primarias, Okay. en las cuales son muy muy específicas, como el ejemplo, el prototipo pues es la enfermedad de Alzheimer. Entonces las demencias pueden darse por varios motivos. Pues de las más frecuentes en nuestro medio pues tenemos las alcohólicas o posalcohólicas. Ahora que hay tanto tráfico y tantos accidentes y entonces por ejemplo las demencias después de un trauma, Okay. por eso puede. Y un apartado muy bonito bonito y muy importante son las demencias de tipo vascular. En donde una persona tiene un infarto cerebral, por ejemplo, o daño cerebral por falta de circulación, y entonces después de esto viene un estado de demencia. Bien. Entonces son diversas las causas, ¿verdad? Yo mencioné las más importantes o las más frecuentes, pues no las Claro. más importantes. Bien, pues ahorita andamos un poquito más en eso, doctor, ¿Cómo no? porque la gente, pues bueno, tiene como esa inquietud. Por acá dice Berta López, ¿qué diferencias hay entre demencia y deterioros cognitivos? Lo que mencionaba. Bueno, ya lo mencionamos ahorita, deterioro cognitivo mayor es igual a demencia. Y deterioro cognitivo menor no es igual a demencia. Y una diferencia muy sustancial entre una y otra es que uno, vamos a decirlo, es más grave que el otro, y que, por ejemplo, con neuroconductivo menor puede ser reversible. Ok. Y en la demencia no. Ya La demencia ya que desde que se instala es progresivo y hay pocas posibilidades de que se cure. Bien, Marta Rivas dice, ¿qué tanto se pueden prevenir las demencias en los adultos mayores? Pues eso es como que la palabra la pregunta del millón. Ahorita está en boga hay mucha información de cómo se puede prevenir una demencia en un adulto, pero aquí tenemos que considerar mucho
el estilo de vida de la persona, el tipo de alimentación de la persona, los factores hereditarios, y lo que nosotros le llamamos comórbidos, que son las enfermedades que giran o están alrededor de la persona. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de la dieta. Si nosotros llevamos una dieta saludable y nutritiva, de esa manera podemos ayudar a prevenir una demencia. Bien. Por ejemplo, si nosotros llevamos un estilo de vida con ejercicio y dormimos correctamente, con eso podemos prevenir la demencia. Bien. Hay un grupo muy importante que se llaman estresores, y esos estresores los tenemos diario en nuestra vida diaria. Por ejemplo, un estresor para una persona puede ser que le deba mucho dinero al banco, por ejemplo. Y entonces ese pendiente diario que tiene, que le dé mucho dinero al banco, eso es un estresor, y hace que diferentes sustancias en el cerebro, como los neurotransmisores, no funcionen adecuadamente, y la persona empiece a tener alteraciones de estos dominios que decíamos: juicio, atención, raciocinio. Entonces, esas son las causas, las maneras como podemos prevenir. O sea, quitar estresores, por ejemplo. Sería uno. Llevar una dieta adecuada, hacer ejercicio, preferir alimentos que tengan omega 3, por ejemplo. Eso sería también muy saludable. Entonces, de esa manera, y por supuesto, enfocarnos enormemente al control de enfermedades, como decía yo, comórbidos. Por ejemplo, pues si la persona es diabética, pues que esté bien controlado de su azúcar. Si es hipertenso, que esté bien controlado de su presión arterial en lo posible. Que si tiene colesterol alto, pues hay que atender el colesterol, ¿verdad? Entonces, si tiene hipo o hipertiroidismo, controlar esa hipo o hipotiroidismo. Entonces, de esa manera podemos nosotros mejorar enormemente o prevenir una futura demencia. Perfecto. Y aquí es la pregunta, doctor. ¿Cómo ya se diagnostica una demencia? ¿Qué criterios y cómo ustedes, como especialistas neurólogos, van a determinar o diagnosticar ya la demencia? Bueno, de acuerdo a todo lo que acabamos de explicar, si la persona está teniendo trastornos de la memoria que ya están influyendo en sus acciones de la vida diaria, obviamente influyendo en forma negativa y en forma repetitiva, entonces esa es la sospecha para que nosotros podamos iniciar un estudio de demencia. Ahora, yo quiero decirles a todos que hay demencia e incluso enfermedad de Alzheimer que no empieza con trastornos de la memoria. Empieza con otras alteraciones, y la memoria en segundo o tercer lugar, o se afecta hasta después. Eso no es lo común, claro. Lo común es que haya trastornos de la memoria. Bueno, pues, pero contestando esa pregunta, lo que nosotros hacemos es hacer un interrogatorio exhaustivo para hacer el diagnóstico de demencia. Hacemos un examen físico y neurológico completo de la persona, y aquí es bien importante, porque ya en una demencia es muy importante el cuidador o un familiar o un testigo que diga y que nos dé información de realmente qué problemas de la memoria o qué problemas de la conducta de esa persona se han visto, y para nosotros es de mucha importancia eso. Bueno, ese es referente pues al interrogatorio, a la historia, una exploración, como le digo, minuciosa, física y neurológica, buscando muchos detalles que pudiéramos orientarnos a la causa de la demencia. Bien. Por ejemplo, temblor. Una persona que viene con nosotros con demencia, pero ya tiene temblor. O sea, ante lo que nosotros le exploramos, le encontramos que tiene temblor. Pues ya nos podemos estar orientando a que la causa de su demencia va a estar asociada con alguna enfermedad del trastorno del movimiento. Bien. Así es como hacemos las cosas, ¿no? Bueno, y aparte de eso, le pedimos una resonancia magnética. Seguramente va a ocupar unas pruebas neuropsicológicas. Y vamos a hacer una batería de estudios, no muchos, sino una batería pues corta, donde incluya en el laboratorio vitamina B12, ácido fólico, pruebas tiroideas, un examen completo de una biometría hemática completa y exámenes generales pues, y también niveles de homocisteína. Entonces, con la resonancia magnética, con la exploración que nosotros hicimos, con el laboratorio que te estoy comentando, nosotros ya podemos guiar y poder más o menos sospechar cuál es la causa de esa demencia. Claro.
y incluso ponerle apellido o el nombre, ¿verdad? Porque demencias pues tenemos varios tipos. Así es. Entonces, de la más común, pues la que se lleva las palmas, pues es la enfermedad de Alzheimer, ya como tal. Pero hay otro tipo de demencia que la está casi emparejando, pues hay mucha controversia también en eso, que se llama demencia vascular. Entonces es otro tipo de demencia. Y hoy hay otros tipos más de demencia, por ejemplo, posalcohólica, como decíamos, postraumática, como decíamos, o aquellas asociadas a enfermedades neurodegenerativas. Bien. ¿Verdad? Entonces esa sería la respuesta. Bien, sí, me llama la atención lo que decía, que hoy en día también ya ha habido estas actualizaciones, ¿no? Desde, bueno, demencias vasculares, pues alcohólicas, pues traumáticas, los accidentes de moto, ¿no? Los accidentes automovilísticos. Eso, o la gente de la obra, ¿no? También que a veces se puede llegar a caer de Claro. una altura máxima, cae y el golpe, pues bueno, le deriva estos problemas. Me gustó mucho, doctor, lo que nos explicaba y a ver si nos lo puede dar a grandes rasgos. Mucho gusto, sí. ¿Qué otras manifestaciones, decía que no solamente la memoria, qué otras manifestaciones se pueden presentar cuando alguien ya tiene demencia? ¿Cómo no? Por ejemplo, una persona que su memoria está intacta, pero tiene problemas de la conducta, Ok. trastorno de la conducta. Ujú. O una persona que tiene su memoria intacta, pero empieza con trastornos en la marcha. Entonces va con nosotros porque ya no puede caminar bien. Entonces nosotros lo exploramos, para nada pensamos en demencia de entrada, pero ya empezamos a hacer todo lo que dijimos ahorita, todo el ejercicio, y empezamos a ver que el paciente está iniciando con una demencia. Digo, ya que lo exploramos bien y que lo interrogamos. Pero pueden... Aquí hay una cosa bien importante, ahorita que dijiste eso. Dentro de las causas de las demencias, habría que descartar problemas serios dentro del sistema nervioso. Sí. Un problema de estos serios es un tumor cerebral. Entonces, antes se decía, hace muchos años, que un tumor cerebral se presentaba con dolor de cabeza. E incluso todavía a nosotros llega: oiga, doctor, yo traigo a mi esposo porque le duele mucho la cabeza y quiero saber si no tiene un tumor cerebral. Eso es una falacia, vamos a decirlo así, hasta cierto punto. Porque los tumores cerebrales no se manifiestan con un dolor de cabeza inicial. Los tumores cerebrales no. Sin embargo, esa es la creencia, e incluso en algunos neurólogos, esa fue la creencia que nos enseñaron hace muchos años. Okay. ¿No? Bueno, ¿para qué hago todo este comentario? Bueno, va porque los síntomas que caracterizan en muchísimos de los casos cuando hay un tumor cerebral son precisamente de demenciación. O sea, ¿cómo que demenciación? Sí, la persona empieza a tener cambios de la conducta. Por ejemplo, ya no se baña. Por ejemplo, se levanta diario a las 7 de la mañana, pero ella se levanta a las 9 de la mañana. Empieza con episodios de agresividad. Eso puede ser un tumor cerebral. Bien. Así debuta un tumor cerebral. Y no con el dolor de cabeza. El dolor de cabeza sí puede venir, pero ya va a venir muy después. Bien. No inicialmente. Entonces, por ejemplo, ahí ya está, volviendo a nuestro tema, me salió un poquito, datos de trastornos de la conducta, del estado de ánimo, de la conducta, del comportamiento, se pueden presentar así y no hay trastornos de la memoria ahí. Y entonces es una forma, pues, de que nosotros debemos pensar también en demencia, ¿verdad? Bien. Aquí parte la otra pregunta. ¿Pueden existir demencias mixtas? Claro que sí. ¿Cómo es ese? Es más, pues es lo que le decíamos yo hace rato, que hay mucha polémica porque hay pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer y demencia vascular, que es lo más común. Entonces es una demencia mixta, ¿verdad? Entonces entonces ¿cómo podríamos, para que nuestro público nos entienda bien esto? La enfermedad de Alzheimer hay que considerar también con mucho el aspecto genético. Bien. Entonces el aspecto genético tiene un porcentaje muy preponderante para que una persona va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Y por ejemplo, si esa persona se le agrega la edad, si esa persona tiene un hermano o un hijo o un familiar con síndrome de Down, la posibilidad es más alta de que vaya a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Okay. La posibilidad es más alta, ¿verdad? Y entonces así es como, y en la demencia vascular, que decimos que es mixta porque también tiene demencia vascular, es porque la persona tiene factores de riesgo vascular, es hipertenso, es diabético, tiene el colesterol alto,
Entonces, sí es bien frecuente la demencia mixta, ¿verdad? Bien. Y los nombres se llevan las palmas, la enfermedad de Alzheimer junto con la demencia vascular. Excelente, que son ahora sí como las más comunes. Las más comunes. Bien, aquí hay algo que me gustaría mucho que también nos aclarara, doctor, con toda esta actualización y en esta era que estamos viviendo. Sí. Las demencias como tal, ¿desde qué edad pueden aparecer? Ya decíamos, se creía el mito de siempre que por ser senil era nada más en personas mayores. ¿Desde qué edad le ha tocado a usted, bajo su experiencia, ya atender personas jóvenes con esta enfermedad? Bueno, sí, lo más común es que estas aparezcan, lo más común es que estas aparezcan con más frecuencia, pues, en los 60 años o más. Eso es lo más común. Pero las demencias pueden aparecer desde los 40 años de edad e incluso en más jóvenes. Y en más jóvenes, cuando aparecen en personas mucho más jóvenes, de 30 años de edad, por ejemplo, 30 años de edad, nosotros haz de cuenta que es como un poco atípico, pues, no es lo clásico, y entonces ahí uno tiene que pensar en otras causas más raras, por ejemplo, causas infecciosas, por ejemplo, SIDA, COVID, ahora ya que apareció esta cosa, pues, pero que aparecen datos de demenciación o demencia en personas jóvenes, ¿no? Bien. Eso es. Bien, sí, porque, bueno, ha habido casos que ya en personas muy jóvenes han presentado olvidos constantes, Sí, ¿no? cómo no. Olvidos constantes, Cómo no. sobre todo enfermedades también, ya decía usted, crónico-degenerativas, desde la misma diabetes, hipertensión, una insuficiencia renal también, o sea, pero me llamó la atención lo que decía también del VIH, que es una de las enfermedades que también puede desarrollar lo que es una demencia. La otra vez me preguntaba un señor, y qué bueno que está usted aquí presente, doctor, pero también a veces las infecciones por vía urinaria pueden desencadenar un problema de memoria o de demencia. No, pero imitarlo sí. Ah, ok. Imitarlo sí. Ok. De hecho, hay una entidad que se llama síndrome cistocerebral, así se llama, cistocerebral. Y ese síndrome cistocerebral es aquel estado en que una persona tiene la vejiga llena de orina, por supuesto, y empieza con errores de juicio y con confusión. Entonces ahí está imitando un problema, pues, sugestivo de por una demencia ¿verdad? Pero es muy transitorio y pues se sale ya de la definición de. Entonces, como preguntabas, un problema, una infección o un problema renal puede imitarse, puede imitarlo, digo, no, pero no es la causa como tal, ¿verdad? Sí hay una entidad que es, incluso se llama así, demencia postdiálisis. Oh. Hay una entidad que se llama demencia postdiálisis. Y por supuesto también que una persona que tiene una insuficiencia renal, pues sí puede llegar a ser una demencia, claro que sí, eso sí. Pero una infección o problemas más leves de las vías urinarias no hacen esto. Bien, porque, bueno, preguntaba esto, ya ven, la cuestión de adultos mayores, después de los 40 años, pasa esto, ¿no? La hipertrofia prostática, problemas próstata o problemas también de infecciones vías urinarias, no es característico, pero muchas veces hay personas que dicen, oiga, mi papá tiene estos problemas de juicio, tiene estos problemas de recordar las cosas, y a veces, bueno, no es característico, pero sí mencionan que presentó una infección de vía urinaria. Sí, claro, sí, las infecciones, pero son transitorios esos estados. Bien. Y entonces se salen de la definición de demencia. Porque en la definición de demencia los signos y síntomas, sobre todo los síntomas, ya son persistentes. Bien. Y van aumentando. Porque la demencia es una enfermedad crónico-degenerativa, progresiva, ¿verdad? Entonces van aumentando en vez de que vayan disminuyendo o desaparecer, ¿verdad? Totalmente, bien. ¿Cómo podemos llevar un buen tratamiento, doctor, con base, bueno, al tratamiento de la demencia farmacológico? ¿Qué tratamiento se da? Bueno, desafortunadamente aquí no hay muy buenas noticias. Los tratamientos farmacológicos que existen actualmente tienen un uso muy limitado y no tenemos un arsenal o medicamentos, yo así incluso le digo a mis pacientes, medicamentos potentes o útiles para revertir o mejorar, mucho menos curar la demencia, por ejemplo, o la enfermedad de Alzheimer, vamos a su ejemplo. Los medicamentos que hay, aquí puntualizarlo, únicamente sirven para mejorar algunos aspectos de la enfermedad y sobre todo, por ejemplo, hagan de cuenta, mejorar un poco la memoria,
mejorar un poco el comportamiento de la persona y ayudarle al cuidador a que su trabajo sea más ligero. Para eso sirven los medicamentos que hay ahorita disponibles. Pero algún medicamento contundente y que vaya a revertir o a curar la demencia o, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, eso no existe. Todavía no lo han inventado, pues. Bien. A pesar de que ya quieren ir a Marte y quieren irse a vivir a sabe dónde, esos aspectos aquí los tenemos todavía oscuros. Bien, le manda por acá Mauren Córdoba, dice saludos doctor, un abrazo. Gracias. Bien, ok, ahora sí, esta parte, ¿cómo entonces son las fases de la demencia o cómo las podemos, cómo podemos ver el avance de la enfermedad? Porque es una enfermedad, como dice aquí, ¿qué es? Neurodegenerativa. Progresiva. ¿Cómo son las fases, doctor, para ir identificando? Porque podemos decir, bueno, mi papá tiene demencia, pero está en fase 1 o en estadios. ¿Cómo se clasifica? Para que nos dé un panorama. Bueno, de una manera sí, hay varias clasificaciones, la verdad. Diferentes autores las clasifican de diferente manera, pero eminentemente una cosa práctica para nuestro público es ver la función, sobre todo la función de la persona. Podemos partir de ahí, o puede ser el parteaguas. Por ejemplo, una persona que nada más tiene olvidos, vamos a decirlo así, y trastornos de la memoria, vamos a decir lo que está en una fase inicial, por ejemplo, de una enfermedad de Alzheimer. Pero una persona que tiene eso y empieza a perder, por ejemplo, empieza con otras cosas más, nosotros le decimos ya eso apraxias. Así le decimos, apraxias. Apraxias del vestir, apraxia del comer, apraxia del caminar, apraxia de un sinfín de cosas aprendidas ya, o sea, de lo aprendido. Apraxia quiere decir que ya estás perdiendo o que ya no puedes ejecutar lo aprendido. Eso quiere decir el término apraxia. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene problemas de la memoria y tiene una apraxia del vestir, ¿cómo que una apraxia del vestir? Pues que ya no se puede vestir él solo, que necesita que lo vistan. O una apraxia de la comida, se sienta a comer y él se sienta y aquí le pones el plato y todo, pero pues él ya no come. Entonces le tenemos que dar con el plato en la boca para que... Y bueno, pues te mentiría decirle casi ayudarle a masticar, pues, pero no, pero le tenemos que dar en la boca. Entonces, bueno, si ese paciente está teniendo ya más cosas, por ejemplo, apraxias, como te decía, ese ya pasa a un estadio ya más avanzado. Y luego viene otro, de acuerdo a la situación clínica del paciente, por ejemplo, la actividad motora, si se empieza a limitar, si el paciente ya no camina o ya no se mueve, pues entra a una tercera fase, vamos, donde ya, aparte de todo lo que tenía, el paciente ya no se mueve, ya lo tienen que jalar o que poner una silla de ruedas, o simple y sencillamente está todo el tiempo acostado en la cama, pues ese ya es un paciente que ya tiene una función motora nula. Y si eso lo agregamos a lo que ya teníamos, entonces vamos a decir que ya estamos en una fase 3, o en una fase ya tardía de la enfermedad de Alzheimer o de la demencia. Y pues bueno, desafortunadamente, y volviendo un poquito a lo que es esto del tratamiento, pues ahí ya es peor todavía porque pues ahí no hay muchas cosas que ofrecerle ya. Porque los medicamentos que hay disponibles en esas etapas ya no, pues casi no hace nada. Entonces de esa manera, así de una manera muy sucinta y así para que nuestro público lo entienda, podemos decir lo que son 3 fases de la demencia, así como en qué fases son qué 3 fases de la demencia, y pues obviamente la terminal es en la que la persona ya no hace nada ni tiene ninguna función y pues ni mucho menos piensa correctamente, entonces eso es así como se manifiesta. ¿Son personas que pueden llegar a estar postradas o quedar postradas? Claro que sí, claro. Y la causa de que pues se mueren, o digo que terminan, o fallecen finalmente, es porque se broncoaspiran o se infectan de la orina o de la piel, y al infectarse esa infección pues se disemina y eso les causa la muerte. Pero la más común, de lo más común que vemos es que broncoaspiren. El cerebro ya nos está mandando la orden para que los músculos de adentro de la boca, de la orofaringe, se muevan coordinadamente
y traguen la saliva que se está produciendo. Nosotros normalmente estamos produciendo saliva normalmente. Tengamos la enfermedad que tengamos, estemos como estemos, de cabeza, sentados como estemos, estamos produciendo saliva. Y el cerebro está mandando una orden para que esa saliva se redistribuya en la cavidad oral, porque tiene funciones muy valiosas, y aparte de eso la trague adecuadamente. Pero cuando tenemos una enfermedad o un daño de este tipo, el cerebro ya no manda la orden correctamente, y entonces, pero la saliva y la secreción se sigue produciendo igual, Claro. y entonces esa secreción se va por otra vía, por ejemplo a las vías respiratorias. Eso se llama broncoaspiración, y la persona se infecta y en ese momento sucumbe si no se le atiende inmediatamente. Ok, totalmente, porque eso es lo que decíamos. ¿Cuántas veces hay personas que pueden llegar a padecer, bueno, están padeciendo demencia, mejor dicho, y llegan ya a estar totalmente postradas, ¿no? Que Claro. ya son los cuidados. Muchas, muchísimas. Eso es bien común lo que tú estás diciendo. Excelente, Es bien. muy común, ¿verdad? Bien, doctor, ¿qué otra cosa nos puede decir para toda la amable audiencia, cuidadores principalmente, y qué recomendaciones da? Pues bueno, para que las personas que ustedes vean, ya sea su papá, su abuelo, conocido, compadre, vecino, etcétera, pues lo atiendan a tiempo también, porque claro, ya sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, sí, pero pues a veces también entre más pronto sea, pues mejor, ¿no? Para poder detectar. Todo esto va a girar de acuerdo a la evolución del padecimiento en cada paciente, porque a pesar de que por definición es un problema degenerativo y progresivo, no todos evolucionan y progresan al mismo tiempo o con la misma velocidad. Entonces va a girar o va a depender de eso. Si una persona tiene una evolución o una progresión lenta, y si se le dan los cuidados necesarios, por ejemplo, si esa persona se alimenta bien, está limpia, se le asea bien, trata de dormir bien, entonces, y luego las enfermedades concomitantes que tenga se le controlan bien, tiene un chequeo médico periódico, todo eso, esa persona va a estar mejor y va a tener su progresión va a ser más lenta, ¿verdad? Pero hay personas que genéticamente hablando, o si no genéticamente, sino con las enfermedades que tiene a su alrededor o en él mismo, son muy importantes. Entonces, aunque lo cuiden y aunque tenga la mejor atención del mundo, de todas maneras va a progresar rápidamente y va a tener resultados no óptimos. Bien, sí, porque al final de cuentas, bien lo dice, ¿no? Ya está la enfermedad y sobre todo pues va a ir avanzando. Y como decía usted, va a ir atacando las funciones ejecutivas, juicio, razonamiento, la falta, bueno, las Atención, apraxias, sí. la atención de comer, el cálculo, etcétera. Bien, aquí la siguiente pregunta, ¿qué probabilidad hay, doctor, de que las generaciones próximas puedan padecer la enfermedad de una demencia? Bueno, eso que dices tú es muy importante, y muy polémico también a la vez. De hecho, un factor de riesgo un factor de riesgo para desarrollar una demencia del tipo que tú me quieras decir es que la persona no sea culta, que tenga una educación pobre, pues. Ese es un factor de riesgo, ya bien demostrado. Entonces, como tú dices, ¿qué posibilidades tienen las generaciones futuras de desarrollar una enfermedad de enfermedad de Alzheimer o una demencia? Bueno, pues estamos empezándole por ahí. Si la persona no es culta, no estudia, no aprende cosas nuevas, no pone a trabajar ese cerebro, pues ese es un factor de riesgo. Bien. Y nomás ese factor de riesgo está ahí y nomás está esperando a que llegue a cierta edad como para expresarse ya. Bien. ¿Verdad? Entonces, ese es un ejemplo así muy sencillito, ¿no? Bien. Pero aparte de eso, llevando una vida lo más saludable posible en las generaciones después de jóvenes o algo, podríamos prevenir de que desarrollaran una demencia, llevando una vida saludable, que pues no la llevan, o no se lleva, pues. O sea, desde alimentación, desde hábitos, ¿verdad? Desde no tienen costumbre de ir con el médico, no tienen, Claro. ¿verdad? Se automedican muchísimo. Entonces, eso es, ¿verdad? Bien, sí, al final de cuentas le hago esta pregunta porque a veces, claro, tienen el temor, podremos decir el ejemplo básico, ¿no? La diabetes, hipertensión, ¿no? Soy diabético y las generaciones pueden seguir, pero ya a lo mejor en memoria o cognitivamente sí puede, o sea, es factor que puedan padecer,
pero no es como una regla general. O quisiera preguntarle, usted bajo toda su experiencia como médico, ¿le ha tocado ver, por ejemplo, un papá, un hijo, un hermano que tengan la misma enfermedad? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Cómo se ha manifestado? Sí, o sea, pues, por ejemplo, incluso una enfermedad de Alzheimer, o perdón, Sí. una demencia hereditaria, Sí. por supuesto que lo hemos visto. Se manifiesta con deterioro de la memoria, o sea, problemas de la memoria, y avanzan muy rápido. O sea, ¿avanzan a qué? Pues a perder muchas otras funciones. Bien. Y eso es porque el abuelito la presentó, y luego el papá, y ahora la hija, y así es la cadenita. Pero de esa manera, como tú me dices, ¿cómo se presenta? Perdiendo rápidamente varias de las funciones o dominios cognitivos. Eso es lo que se presenta así. Totalmente, y eso era la pregunta que quería saber, porque bueno, en ocasiones, por ejemplo, hay personas que es el temor, dicen, bueno, a mí me dio, pero tengo miedo que le dé a mi hija, o tengo miedo que le dé a mi esposa. Cuando va el paciente con nosotros con sospecha de una demencia, su papá, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, ¿alguien tenía la enfermedad de los olvidos? Esa es la pregunta de diario de nosotros. Así, ¿verdad? Su papá o sus hermanos, su familia, ¿tiene alguna enfermedad mental que lo llevó a una silla de ruedas o lo incapacitó? Eso es lo que luego preguntamos. Excelente. Y luego, ¿tiene temblor? ¿Alguien tiembla de su familia? Y con eso, ese antecedente nosotros lo traemos, ¿verdad? Excelente, pues sí, es una historia clínica y que debemos de saber. Por acá dice Diana Con, excelente programa, saludos al doctor. Bien, Gracias. bien, bueno, pues ya, doctor, estamos llegando a la recta final del programa apenas y apenas estamos iniciando, pero me gustaría mucho que también, por ejemplo, nos diga qué no hacer caso. O sea, me refiero a la pregunta, ¿qué no hacer caso de información a veces falsa, o de información también muy común que sus pacientes llegan? Por ejemplo, él nos decía una de demencia senil. ¿Qué otra cosa usted recomienda a las personas que no hagan caso, que no se dejen llevar por eso? Porque a veces eso también va alarmando de más y hace que se crea una confusión, y al rato hasta la persona a lo mejor ni tenía esa enfermedad y ya le andan diciendo que padece o está en un cuadro de locura o qué sé yo. Bueno, como en muchas otras enfermedades y en muchos otros casos que fuera de la neurología y de la demencia, yo creo que una persona que empiece con problemas de la memoria, problemas de carácter, o más bien yo sugeriría que fuera a solicitar atención médica, pero con un experto. Y yo, pues digo, yo con mis colegas, con mucho respeto, médicos generales o médicos de otras especialidades, pero como dicen, pues zapatero tus zapatos. Yo sugeriría que fueran con el neurólogo eminentemente, que es el encargado de esto. Claro, también los colegas geriatras y los colegas pueden manejar, los médicos de medicina interna, los psiquiatras están capacitados para manejar esto. Pero el médico que ve esto eminentemente es el neurólogo. Entonces yo le quisiera decir a nuestro público que si tenemos un familiar y que dice, no, pues te puede tener esto, puede ser lo otro, no hacer caso, y mejor ir con el experto, ¿verdad? Que es el neurólogo. Sí. Y ya el neurólogo va a decir, ¿sabe qué? No, mire, pues esto es una cosa transitoria, mire, esto fue unas medicinas que tomó, ¿verdad? Entonces ya cuando pase el efecto de sus medicamentos, su familiar va a estar bien. Entonces esa es la manera de hacerlo. Bien, y aquí la pregunta que me gustaría hacerle, ¿qué medicamentos como benzodiazepinas o qué otros medicamentos pueden provocar ya sea una demencia o pueden desencadenar una demencia? Porque a veces ya ve lo que usted decía, se automedica la gente que para dormir mi clonazepam y mi diazepam, y ahí se echan 2-3 pastillas y al rato vienen consecuencias a la larga. Sí, bueno, la verdad es que las benzodiazepinas, como tú dijiste, son las que se llevan las palmas, de que a largo plazo y a dosis altas se pueden producir detrimento de la memoria. Okay. Fíjate, a largo plazo y a dosis altas. Porque hay quien está tomando dosis muy bajitas y sí tienen detrimento de la memoria, pero un grado muy light o que no es de peligro. Bueno, pero más bien ahí no es cuál medicamento, sino la interacción de los medicamentos. Es que las personas tomamos a veces varios medicamentos y se interaccionan esos medicamentos y tienen reacciones secundarias. Bien. Y entonces la persona puede andar como zombie un mes, por ejemplo, y dice uno, no, pues ya le está dando el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Y no, pues es la medicina. Entonces hay que ver esos medicamentos, ¿verdad?
Y concretamente, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con el clonazepam porque sí produce caídas frecuentes y fracturas, y hemos visto muchos casos de estos, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. Pero más bien son las interacciones. No es tanto que uno solo, sino las interacciones. Y ya, desafortunadamente, los pacientes toman como 5 medicamentos diarios o más. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Qué medicamentos, aprovechando ahí la pregunta, qué medicamentos son para una persona por demencia? Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente el levodopa, bueno, casi siempre es para el Parkinson, ¿no? Para la dopamina, pero ¿qué medicamentos puede haber para las personas con demencia? O sea, para curarlas, digo, para ayudarlas. Para ayudarla, sí, su tratamiento. Bueno, sí, hay, por ejemplo, el grupo de las memantinas, que es el más común, ¿verdad? El grupo de las memantinas es de los que más inocuos, vamos a decirlo así, y es de los medicamentos que van a mover un neurotransmisor que tenemos en la cabeza que se llama glutamato, y este glutamato es un neurotransmisor que hace cuenta que ayuda a que las neuronas se comuniquen. Bien. Y entonces ahí es donde actúan las memantinas. Y ese es el más común de todos los medicamentos que hay ahorita para las demencias e incluso para el Alzheimer. Entonces, como dices tú, ¿qué medicamentos? Pues, por ejemplo, está el grupo de las memantinas. Pero más bien te digo, va a depender del tipo de demencia. Por ejemplo, si es una demencia vascular, entonces ahí, aparte de la memantina, entra también el grupo para hacer una prevención secundaria de que el paciente no se vaya a tener un infarto cerebral, una hemorragia. Entonces tenemos que darles medicamentos para la prevención secundaria, ¿verdad? Entonces ahí también entran, por ejemplo, aspirina, y entran otras cosas, otros medicamentos más. Pero te digo, pues, el pivotal, pues, son las mematinas, ¿no? Ese es lo que cualquier médico prescribe o usa para estos casos. Bien, y por ejemplo, a veces se ha escuchado que en pacientes con Alzheimer se utilizan estos medicamentos como rivastigmina, que es como el parche transdérmico. Inhibidores. Inhibidores. ¿Eso qué es, doctor? Platícanos. Bueno, ahí también van a estimular unos receptores, esto que tú dices como la rivastigmina, y hay otros más, pues, van a estimular unos receptores dentro del cerebro que se llaman nicotínicos, unos receptores, y al estimularlos acentúan un poquito la neurotransmisión, o sea, que los neurotransmisores funcionen un poco mejor. Pero nada más, eso es lo que hacen, no llegan más, no hacen más funciones, ¿verdad? No, así es. Entonces, como decíamos desde el principio que empecé a hablar, los medicamentos tienen un uso limitado, ¿verdad? Quiero yo hacer un comentario así, muy, como dicen, de moda, ¿verdad? O de lo actual, así dicen, ¿no? Y es, el papel, ahorita hay mucho revuelo, y ahorita está saliendo en todas las partes del mundo, la acción que tienen los probióticos, y la acción que tienen las vitaminas, y la acción que tienen los antibióticos para la no demencia o sí demencia, o para alterar o no las funciones cognitivas. Esto viene fuerte, están metiendo mucho dinero ahorita, porque se está viendo la conexión que hay entre la flora del tubo digestivo, las conversiones y los cambios que hay ahí, y que van a ir a tocar o a producir más o menos neurotransmisores, y de esta manera poder la persona tener una cognición buena o no buena. Entonces, esto está ahorita mucho en boga, e incluso de las vitaminas, por ejemplo, pues se dice que la vitamina, la B12, es un medicamento que puede ayudar a que mejore la cognición, pero esto te digo que está así porque por ejemplo, vitaminas como el ácido fólico y la vitamina B12, yo conozco infinidad de pacientes que tienen años tomándolas y de todas maneras inician una demencia. Claro. O sea que no todos, pues, pero esto viene fuerte. Yo quiero, pues, decirle aquí al público que la función de las vitaminas, el uso de los antibióticos, que la gente para todo quiere antibiótico, cuidado, mucho cuidado, porque esos barren con las células, con las bacterias buenas del tubo digestivo, barren con ellas, y esas de simbiosis nos produce alteraciones también chistosamente en la cognición, fíjate. Entonces esto viene muy fuerte, ¿verdad? El uso de vitaminas, el uso de antibióticos, ¿sí? Entonces hay que que sí sirven ahí los probióticos, ¿verdad? Por ejemplo, lactobacillus, que es, porque pues, probióticos hay un montonal, hay una lista enorme, pero del lactobacillus sí está viendo resultados convincentes.
Bien, totalmente, y eso es lo que quería saber pues y preguntarle, porque como también, bueno, ha habido avances, ¿no? Que hoy en día tanto medicamento, tantas vitaminas, tantas, lo que decía usted, tanto probiótico, y que bueno, hoy en día puede ayudar. Y alimentación, ¿qué no puede comer ya una persona con demencia y que sí puede comer una persona con demencia, doctor? Es muy importante que tú dices. El problema es que la comida, incluso lo que se recomienda es una dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea es una dieta rica en verduras, tiene muchas verduras pues, y carnes o productos que no tengan grasa, en una forma de grasa que es tóxica para el cuerpo. Bueno, y pues entonces, como tú dices, ¿qué alimentos sí puede comer y no puede comer? Es que la verdad es que la alimentación o las modificaciones de la alimentación, precisamente para las generaciones futuras o quien nos está viendo, se debe hacer desde que está chiquita la persona, desde que está muy joven. Entonces, de ahí ya debe tener un cuidado de la dieta. ¿Y cuál dieta? Pues es una dieta rica, como te decía yo, en verduras, en grasas no tóxicas. Esa es la dieta saludable y eso es lo que debe de comer. Desafortunadamente, cuando ya llega nuestro paciente con nosotros y le decimos, oiga, usted ya va a llevar una dieta, así como una dieta mediterránea, y el paciente a lo mejor te va a decir, sí, doctor, cómo no, con mucho gusto, y en un mes la va a llevar, pero al mes ya la va a quitar y le va a decir que la dieta se la coma el doctor porque yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene 6 décadas, por ejemplo, comiendo X dieta y no te la va a cambiar, no te la va a cambiar. Es que eso es un hábito, y ese hábito se empieza a construir y a hacer desde que estamos chicos hasta que ya llegamos a más grandes. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero no te digo, pues llegan y sí, ¿verdad? Queremos cambiar la dieta y pues no. No, y aparte, bueno, ¿qué tanto se sabe del omega 3 como los pescados y eso que puede ayudar a... Sí, cómo no, sí, es correcto. Nosotros recomendamos mucho omega 3, productos de omega 3, pescado, pero más bien productos naturales, no que nos llenemos de vitaminas de omega 3. Okay. Eso no es tan sano. Bien. No. Comida o productos que sean ricos en omega 3. Y concretamente el pescado, por ejemplo, el salmón, el atún, esos son lo que es bueno, es lo que hay que estar comiendo, ¿no? Pues es parte de la cafeína y eso recomendable. Hay muchos artículos de que la cafeína puede ayudar en algo, pero no está bien demostrado. Por ejemplo, la cafeína pues más bien es para todas las crónico-degenerativas, no nomás para la demencia. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, hay muchos artículos que han salido en la literatura que el café sirve para, sí puede ayudar, ¿verdad? Se puede ayudar en algo, como un antioxidante, eminentemente, ¿verdad? Bien, por acá dice Maureen Córdoba, dice, así es, doctor, el sistema digestivo es el segundo cerebro. ¿Por qué se dice así? A ver, ¿por qué? A ver, eso me llamó la atención, porque a veces dicen que también aquí, bueno, todo está compuesto por células, pero es el segundo cerebro. Porque los neurotransmisores que son dopamina y serotonina, uno de ellos se encuentra en mayor cantidad ahí en el tubo digestivo. Y esos neurotransmisores pues, son los que hacen que nosotros podamos pensar, movernos, entender, dirigir, todo eso. Y al tener los mayores neurotransmisores, la concentración de neurotransmisores ahí, esos no están acá aislados, están interconectados también con el sistema nervioso. O sea, es una comunicación, una interacción continua. Entonces, por eso se le llama el segundo cerebro, porque va a actuar o va a depender mucho, incluso así se le llama, eje intestino cerebral, así se le llama, ¿verdad? La interacción que tienen. Y entonces básicamente es por los neurotransmisores y la población bacteriana que tienen. Bien, doctor, pues ¿qué más nos queda? Tenemos este tema, nos ha dado mucho de qué hablar. No, pues es que pero este tema para hablar 3 horas. Para 3 horas, dice el doctor, le vamos a invitar. No, para cerrar ya, doctor, bueno, ¿qué recomendaciones decíamos generales, pues, para toda la amable audiencia que está muy agradecida con su presencia por toda esta información que nos ha dado? Pero ¿qué recomendaciones generales puede darles para que pues acudan con el neurólogo y sobre todo pues también pues ante cualquier síntoma, signo que vean en su paciente o ellos mismos, pues puedan acudir ya con ustedes? Bueno, en primer lugar, que no se automediquen. Eso es bien importante. Y que ante cualquier signo o síntoma que sugiera algún problema del cerebro como la demencia u otras cosas más, hay que ir con el neurólogo. Esa es otra recomendación. Bien.
¿qué otra cosa pudiéramos decir? Pues que tiene mucho interés la herencia o los antecedentes, y que la enfermedad cerebrovascular es una enfermedad muy importante que puede producir y llevar a una demencia fácilmente. Incluso hay una palabra de oro que dicen, si tú tienes ya un infarto cerebral, tienes un alto riesgo de desarrollar una demencia después de eso. Y ya para cerrar, la depresión y la ansiedad son contundentes. Cuando estas son en forma crónica y no se tratan en forma adecuada, un factor de riesgo también alto para desarrollar una demencia. Bien, pues no se diga más, doctor. ¿Cómo tener un contacto con usted? Redes sociales, su celular, su consultorio, adelante. Bueno, nosotros estamos en Nicolás Copérnico 5590, a un lado de un hospital. Diga el nombre, dígalo, sí se puede decir, de un hospital que se llama Arboledas. Estamos a un lado de ahí, en el 5590 de Nicolás Copérnico, y el teléfono ahí es, el teléfono ahí que lo puede, pues, la secretaria atenderlas bien y todo esto. Y pues ahí damos consulta nosotros no estamos trabajando mucho en los hospitales, ya bajamos mucho eso porque ya tenemos 30 años de hacer eso, entonces ya como que ¿verdad? No, ya bueno, está joven usted todavía. No, hombre, dice. qué hombre, qué gran lento. Entonces estamos ahí en el 5590 de Nicolás Copérnico, a un lado del Hospital Arboledas, aquí en Zapopan. Estamos allá a la orden. No, doctor, pues muchas gracias. En verdad, gracias por aceptar esta entrevista. Después, ya estaba sacando cuentas. Hace 6 años prácticamente usted nos regaló una entrevista allá en el famoso partido, en el famoso PRI, en el partido PRI. Pero muchas gracias, doctor, por esta información, y deseando que no sea la primera y última vez que nos acompañe. Esta es su casa. Gracias. Y gracias por acompañarnos aquí. Gracias. Gracias. Bien, pues agradecemos mucho la presencia del doctor Raúl Héctor Navarro Pérez. Él nos habló del trastorno neurocognitivo mayor, mejor conocido como las demencias. Y yo les recuerdo que la información ya se las dimos y la decisión la van a tomar ustedes. Bien, bueno, pues seguimos en esta dinámica de Senectur Radio, aclarando todos los lunes. Ahora será por las tardes. A lo mejor tendremos uno que otro programa ya en la mañana, pero muy, muy especial o esporádicamente. Pero ya todo será a través por la tarde-noche. Bien, entonces agradezco muchísimo a Yamil Vallejo, que es una producción de este programa, y recordarles que Senectur Radio es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos, ya decíamos, por las tardes todos los lunes, y síganos en nuestras redes sociales oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Muchas gracias, mi nombre es Enrique Gallardo García, y nos vemos en la próxima. Acabas de escuchar todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.